Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Vamos a dar continuidad al estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En este caso, hoy vamos a leer los versículos del 11 al 24. Abran su Biblia en Gálatas, capítulo 1, versículos desde el 11 al 24. Dice así en la palabra del Señor: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos has regalado, una hermosa mañana donde tu misericordia es nuevamente renovada. Hay una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia hacia nosotros. Gracias por habernos convocado aquí en el día del Señor para alabarte, para exaltarte, para darte a ti toda la gloria que mereces y para que podamos ser alimentados del evangelio que tiene origen en Dios. A pesar de que hay otros evangelios que en realidad no es evangelio, el Señor nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha hecho perseverar en ese evangelio de Jesucristo que tiene origen en Dios. Te ruego, Padre Celestial, que me des sabiduría. Tú me has llamado para predicar el evangelio, pero necesito de sabiduría, necesito de ayuda, necesito que el Señor, por medio de su Espíritu que mora en mí, uses mi vida en ese momento para su gloria, para la exposición fiel de su palabra. Porque si predicamos otro evangelio, somos
maldecidos por el Señor. Y ahí está, Padre, la gran responsabilidad que pesa sobre mí, predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Ayúdame a hacer esto en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, quiero dar continuidad a lo que es el mensaje, cuidado con el falso evangelio. Ya hemos hablado de ese mensaje, ya hemos dado esa exposición la vez pasada. Hemos leído los versículos del 1 al 10, del capítulo 1 de Gálatas, y encontramos acá un grave problema. ¿Cuál era el problema que había en esta región? ¿Cuál era el grave problema que tenía en esas iglesias en las cuales el apóstol Pablo había dejado su evangelio, que es el evangelio que él recibió de Jesucristo, directamente de Jesucristo, les predicó a esta región y muchos se convirtieron al Señor, muchos gentiles, recordando que el apóstol Pablo fue levantado por el Señor, elegido por el Señor y comisionado por el mismo Señor Jesucristo para predicar a los gentiles, para predicar el evangelio a todas las naciones, podemos decir así. Y gracias al Señor que ese evangelio de Jesucristo ha llegado acá a Tucumán y por la gracia de Dios hemos sido salvados. Pero a pesar que el evangelio llegó a esa región y ha dado un resultado positivo, porque muchos han creído en el evangelio, muchos allí en la iglesia de Antioquía, de Siria, allí esa iglesia madre donde se enviaba allí lo que serían los misioneros. En esa iglesia ellos se alegraron en gran manera por lo que estaba sucediendo en la región de Galacia, que era la conversión de los gentiles. Incluso en Antioquía es en donde aparece por primera vez la palabra cristianos, porque se estaba formando una iglesia fuera del judaísmo. La iglesia se estaba expandiendo a lo que es a los gentiles. Entonces, después de este arduo trabajo del apóstol Pablo, donde fue también apedreado en Listra, pasó por muchas pruebas, fue una tarea muy difícil del apóstol Pablo llevar el evangelio a esa región. Después de ese arduo trabajo vinieron lo que conocemos como los judaizantes que descendieron de Jerusalén a esa región para arruinar todo el trabajo del apóstol Pablo y predicarles un evangelio diferente, que no es el evangelio de Cristo. Entonces, en ese contexto, esos creyentes comenzaron a estar confundidos, porque esos judaizantes lo que hacían era que ellos perturbaban a los creyentes, diciendo: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Y eso es lo que perturbaba a los creyentes, porque constantemente, de una manera persistente, los judaizantes decían que ellos deberían circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios y para ser salvos. Es decir, ellos no eran salvos por la obra de Cristo, sino que eran salvos por cumplir una ley o por cumplir algunos rituales, como por ejemplo la circuncisión. Entonces,
el gran problema que Pablo está tratando de resolver acá está en el versículo 6, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está el grave problema de esos hermanos, que habían sido salvos por gracia, llamados por la gracia de Dios, habían recibido el verdadero evangelio, pero esos judaizantes lograron cambiar todo. Y esos creyentes comenzaron a desviarse del evangelio de la gracia a un evangelio diferente que no es el evangelio de Cristo. Entonces Pablo, a través de esa carta, está tratando de solucionar estas cuestiones, esos problemas que estaban allí en las iglesias en la región de Galacia. Y el versículo 10 del capítulo 1, todo eso es un modo de introducción, todavía no vamos a la exposición, pero dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los oponentes de Pablo acusaban a Pablo de que él predicaba un evangelio fácil, un evangelio que agradaba a los hombres. Pero Pablo nunca quiso agradar a los hombres. Pablo siempre predicó el evangelio que agrada a Dios y no a los hombres. Y me impresiona que esa carta del apóstol Pablo es tan actual, es tan vigente para nuestros días, que también vemos hoy en día muchos falsos pastores, muchos falsos maestros, falsos apóstoles, que lo único que hace es todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo hacía. Pablo predicaba un evangelio para agradar a Dios, sin importar lo que los hombres iban a decir, porque el evangelio es un mensaje que confronta al hombre, no que agrada al hombre. Pero me impresiona que hoy en día muchos falsos predicadores lo único que hace es anunciar un mensaje que agrada a los hombres. Y hoy vemos en las redes sociales cuántos pastores famosos, pero no famosos porque predican el evangelio de Cristo, sino famosos porque entretienen a la gente, porque tienen un mensaje que agrada a la gente. Usted quiere prosperidad, venga que acá va a prosperar. Quiere ser curado, venga que acá serás curado. Quiere ser empresario, quiere ser rico, venga porque acá vas a ser rico. Ese es un mensaje antropocéntrico, centrado en los placeres del hombre, en los deseos del hombre, lo que el hombre quiere para su vida. Y ese es un mensaje que agrada a los hombres. Y vemos muchos falsos maestros que son famosos, no por un mensaje cristocéntrico, sino que son grandes entretenedores, o sea, entretiene a la gente. No sé si alguno acá ya fue una vez al teatro, donde está ahí aquella persona que hace chistes, y cuando habla de un chiste, se escucha toda la gente en el teatro riéndose. ¿Es así o no es así? Se escucha todo el mundo riéndose. Y muchas veces, como cuando vemos en las redes sociales, los pastores hablando, se escucha a cada 2 minutos de lo que habla la gente, toda la audiencia riéndose. O sea que sus pastores son más conocidos por entretener a la gente, por divertir a la gente, por hacer reír a la gente, que predicar el evangelio de Cristo.
Y eso es algo muy grave, hermanos, porque la condenación de los falsos maestros y su perdición no se tarda, no se duerme, vendrá pronto. Por eso el apóstol Pablo dice que si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente de lo que os he anunciado, sea anátema, es decir, sea maldecido. El que predica un evangelio que no es el evangelio de Cristo es maldecido por el Señor. Y eso es grave. Entonces el apóstol Pablo lo que está tratando de hacer acá es solucionar este grave problema que estaba en esas iglesias. Entonces quiero dar continuidad, amados hermanos, al mensaje: cuidado con el falso evangelio. Vamos al versículo 11. Y vamos a hablar un poquito sobre el tema: el evangelio de la justificación por la fe es defendido contra sus detractores. O sea que Pablo hace acá una defensa del evangelio. El versículo 11 dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué vemos acá en esos dos versículos 11 y 12? Vemos acá el origen de este evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Y el origen de este evangelio que el apóstol Pablo predicaba es de origen divino y no humano. Eso es lo que Pablo estaba defendiendo. Ese evangelio que él no había recibido de hombre alguno, sino que había recibido directamente de Jesucristo. Interesante, amados hermanos, acá en el versículo 11, cuando él dice: mas os hago saber, hermanos. Interesante que a pesar de que estos hermanos estaban desviándose del evangelio de la gracia para seguir un evangelio diferente que no es el evangelio de Cristo, Pablo no los trató de endemoniados. Ustedes son unos fracasados, ustedes son unos débiles. Tan claro mensaje y ustedes se van a otro mensaje, se desvían a otro mensaje. Ustedes son unos incrédulos. Pablo no dice eso. A pesar del desvío de estos hermanos, Pablo los trata de hermanos, de creyentes. Es decir, un creyente genuino también puede desviarse del evangelio de la gracia para un evangelio diferente. Cuando uno está frío, cuando uno está débil espiritualmente, este evangelio es atrapante. Ese evangelio puede ser atractivo cuando un creyente genuino está débil espiritualmente, está con su economía destruida, podemos decir así, no logra lo que quiere lograr muchas veces. Entonces ese evangelio que te ofrece todo, en esos momentos puede hacer un creyente desviarse a buscar ese evangelio diferente. Por eso acá también hay una enseñanza para nosotros. El apóstol Pablo no los trataba, esos hermanos, de fracasados o cosas por el estilo, sino que lo trató de hermanos, y eso muestra que cualquiera de nosotros podemos caer como estos hermanos también han caído.
Entonces, amados hermanos, en la parte B, él dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no es según alguien, un hombre que me enseñó y dijo, mira, Pablo, el evangelio es así, así, así. Eso es lo que tenés que predicar. No, el evangelio que él recibió no era según hombre. Y él dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Él no fue enseñado por los apóstoles. Él no fue enseñado por alguien, un hombre, sino que él fue enseñado directamente por Jesucristo. Y una de las evidencias de un apostolado, uno de los requisitos para ser apóstol es ser enseñado directamente por Cristo y comisionado personalmente por Cristo. Por eso, amados hermanos, yo puedo afirmar de manera contundente que los apóstoles, que se dicen ser apóstoles, que tienen títulos de apóstoles y que son muy famosos pastores, apóstoles, son falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque no cumple ese requisito. Esos apóstoles de hoy, pregúnteles si ellos fueron enseñados personalmente por Cristo. Porque si no fueron enseñados y comisionados personalmente por Cristo, entonces son falsos apóstoles, que debemos huir de ellos, que no debemos escuchar sus palabras. Entonces él dice, sino por revelación de Jesucristo. Pero ¿cómo Pablo recibió un evangelio por revelación de Jesucristo? Si en la época de Pablo Cristo ya no estaba en el mundo, sino que ya había ascendido a los cielos. ¿Se acuerda cuando Pablo iba camino a Damasco para perseguir, que es lo que siempre hacía, perseguir la iglesia? Y tuvo un encuentro con el Señor en Damasco, donde ese resplandor de luz vino sobre él y una voz del cielo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien persigues. Soy Jesús. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y no solo eso, sino que también fue enseñado por Jesucristo y enviado por Jesucristo a predicar a los gentiles. Entonces es importante saber que el origen de este evangelio no es un origen humano, sino que es de origen divino. ¿Cómo de origen divino? Por ejemplo, en San Juan 7, vemos que Jesús dice, mi doctrina no es que mía, sino del Padre que me envió. Es decir, el evangelio o el mensaje que Jesús anunciaba no era de él, sino que tenía origen en Dios, y Dios se lo pasó a Jesucristo, y vemos Jesucristo pasando ese mismo mensaje a los apóstoles, y los apóstoles a la iglesia primitiva, y de la iglesia primitiva el evangelio se esparció a todo el mundo hasta llegar a Tucumán. Es el mismo mensaje, pero muchos falsos maestros han distorsionado ese mensaje que es de origen divino. Y me llama la atención que Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía. O sea que ni siquiera a Jesucristo se le ocurrió hablar por su propia cuenta. Porque él dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Cristo, siendo el Hijo de Dios, nunca se atrevió
a hablar cualquier cosa o a hablar por su propia cuenta, sino que lo que él hablaba era de parte del Señor, era lo que Dios le había dado para que hablase. Pero de una manera impresionante vemos muchos falsos predicadores que salen a predicar por su propia cuenta. Hablan un mensaje por su propia cuenta, no de parte del Señor. Yo vengo de un falso evangelio para aquellos que no conocen, porque ese mensaje llega a muchas personas. Vengo de la Iglesia Universal, fui pastor durante 10 años en este lugar, predicando un falso evangelio de la prosperidad. El Señor me ha rescatado de ahí, del evangelio de la prosperidad al evangelio de Cristo, y doy gloria a Dios por eso. Y me llama la atención que muchos también salieron de ahí, pero no salieron como diciendo, bueno, voy a buscar una iglesia que se predique el evangelio de Cristo. No, salieron pensando que ya no tenía nada que ver con el evangelio de la prosperidad, y saliendo de ahí abrieron sus propias iglesias. Ni siquiera tomaron el tiempo de estudiar, de prepararse, que fue lo que, por ejemplo, yo hice al llegar acá al Ministerio GES. Lo primero que yo hice al llegar acá, yo quería hacer cosas. Quería salir, quería evangelizar, qué día es que hay que hacer cosas, y quería hacer cosas sin estar preparado. Y el pastor dijo, no, para. Quédate por lo menos un año acá escuchando la palabra de Dios. Y después veremos si tenés el llamado o no tenés. Pero hay muchos que salieron de ahí y salieron para poner sus propias iglesias, sin un preparo teológico. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque aprendieron en el evangelio de la prosperidad cómo lucrar. Encontraron una fuente de ganancia por medio del evangelio. Entonces dijeron, bueno, para no ser esclavo de ellos, voy a abrir mi propia iglesia, voy a ser independiente y todo voy a ganar solo para mí, con un mensaje antropocéntrico, con un mensaje falso, no un evangelio que tiene origen en Dios. Entonces, eso es muy peligroso. Lamentablemente muchos han salido para lucrar. Como dice la palabra, se lanzaron por lucro, no para predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, debemos entender eso, que el evangelio de Cristo tiene origen en Dios. Y ese es el evangelio que el apóstol Pablo predicó allí en la región de Galacia. Bueno, el versículo 13, del versículo 13 en adelante, lo que podemos ver son 3 cosas importantes que el apóstol Pablo menciona como una defensa de su evangelio. 3 hechos importantes. El primero hecho es que era su vida como perseguidor de la iglesia. El segundo hecho importante es su conversión. Y el tercero es su actividad inmediata después de su conversión. Esos 3 hechos son importantes para respaldar el mensaje que él anunciaba, que no era de parte de hombres, no aprendió de hombres, sino que recibió por revelación de Jesucristo, y ese es el mensaje que él anunció a esos creyentes. Versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Este era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y lo hacía de una manera ciega, pensando que al hacer eso estaba agradando a Dios, persiguiendo a los creyentes de una manera feroz, donde mandaba prender a los cristianos y los perseguía sobremanera. Ese era Saulo. Entonces él dice, ustedes seguramente ya han oído quién yo era antes de conocer a Cristo. Ya han oído que en el versículo 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un judío celoso de las tradiciones. Él quería cumplir esas tradiciones a la perfección, tenía un celo por esas cosas, de cumplir la ley, etc. Ese era Saulo, tenía un celo equivocado y actuaba de manera equivocada, obviamente, persiguiendo la iglesia del Señor. Entonces es importante el apóstol Pablo mencionar esas cosas a los creyentes para que puedan entender que él no es el mismo de antes, sino que el Señor lo transformó. Y dice el versículo 15, la primera parte, vemos que su vida como perseguidor de la iglesia es el primer hecho. El segundo hecho es su conversión. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, acá Pablo comienza a relatar un poco, acá en el versículo 15, lo que es su conversión, su experiencia que tuvo con Dios, que a Dios le agradó separar a Pablo, elegir a Pablo desde el vientre de su madre para un propósito, para que yo predicase entre los gentiles. Fuimos salvos para un propósito. No fuimos salvos porque sí, sino que fuimos salvos también, como Pablo, no quizás específicamente como su tarea, pero todos fuimos salvos para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pero acá el apóstol Pablo nos deja también una enseñanza de que él fue llamado por Dios mucho antes, o mejor, desde el vientre de su madre. Pablo no fue llamado por el Señor en el camino a Damasco. Sí, es verdad que allí lo llamó, pero ese llamado ya había sido previamente por Dios desde que él estaba en el vientre de su madre. O podemos decir mejor, desde antes de la fundación del mundo, Pablo ya había sido amado por el Señor, elegido por el Señor para salvación y para predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces acá podemos ver que así como Pablo fue llamado desde un principio para salvación y para un propósito, nosotros también fuimos llamados por el Señor, elegidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo para salvación, y cada uno con un propósito conforme Dios ha designado. Algunos a pastores, otros diáconos, otros siervos, en fin, cada uno con un propósito distinto.
Y el versículo 16, él dice, revelar su Hijo en mí, o sea que él recibió una revelación de parte del Señor hacia él, de Jesucristo, para que yo predicase entre los gentiles. O sea, Pablo fue un apóstol de los gentiles, esa era la tarea que el Señor le había encargado. Entonces ahí Pablo comienza con la tercera parte que yo les dije después de su conversión, que es su actividad inmediata después de su conversión. ¿Qué hizo Pablo después de su conversión? Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, después de su conversión, Pablo no buscó un apóstol, no buscó a alguien o un maestro para que le enseñe, o para que le diga qué es lo que tenía que hacer, o para que le enseñe cómo predicar el Evangelio. No. Todo eso lo recibió directamente de Cristo. Cristo fue el que lo enseñó y lo comisionó. Entonces él dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, porque él podría haber hecho eso. Bueno, ya me convertí, el Señor me ha salvado, pero ahora tengo que aprender. ¿Y con quién voy a aprender? Bueno, con los apóstoles. Entonces voy a los apóstoles para que me enseñe a predicar el Evangelio. Pero no fue eso lo que sucedió. Él no fue enseñado por los apóstoles, sino que él fue enseñado directamente por Cristo. Muchos de sus opositores cuestionaban su apostolado, que él no era un apóstol de Cristo, porque eran solamente los 12 y él nunca había tenido un encuentro con el Señor. Por eso él relata su conversión y relata esas cosas como para respaldar su evangelio, que era de origen divino. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, me fui a Arabia, no sé, no tengo una explicación para eso. Que Pablo fue a hacer en Arabia, o muchos dicen que él fue a descansar de su arduo trabajo que ya venía haciendo. Otros dicen que él fue a Arabia, al desierto, para recibir más revelación de parte del Señor. No lo sé, acá no lo dice, pero lo que sí sé, que el motivo también por el cual él dice que se fue a Arabia y no fue a Jerusalén, es para demostrar que él no aprendió con nadie el Evangelio. Es para demostrar que él no fue a Jerusalén, sino que él se apartó. Para demostrar que no fue enseñado por los apóstoles, sino que el Evangelio que él había recibido era directamente de parte del Señor. Después él dice el versículo 18, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. ¿Por qué Pablo fue a ver a Pedro? No creo que haya sido para aprender, porque él ya fue enseñado directamente por Jesucristo. Quizás el motivo por el cual Pablo fue a ver a Pedro era simplemente para conocerlo personalmente. Pero él ya había sido enseñado por el Señor. Y no vio ninguno de los otros apóstoles. Quizás ellos estaban predicando en otra región, no estaban allí en aquel momento. No lo sé, pero no lo vio a los otros apóstoles. Pero todo lo que Pablo está queriendo decir con esas palabras
es que él no aprendió el evangelio de hombres ni de los apóstoles, sino que todo lo que él aprendió fue directamente de Jesucristo. Y el versículo 20 dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Es como que Pablo está aquí apelando a la presencia de Dios, diciendo: mire, hermanos, todo lo que yo les estoy diciendo, todo lo que yo les estoy enseñando, no estoy inventando, estoy diciendo la verdad. Y más, Dios es testigo de lo que yo estoy diciendo, es verdad. Pablo acá apela a la presencia de Dios, a la omnisciencia de Dios, para respaldar que lo que él está escribiendo no es una invención, sino que es algo que él está siendo sincero y que Dios es testigo de lo que está escribiendo a estos hermanos. Versículo 21 dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo no era conocido por aquellos hermanos, pero los hermanos lo conocían de una manera: que él era un perseguidor, que él asolaba la iglesia, pero ahora predica el evangelio en el cual nosotros creemos. Y eso es algo extraordinario. Por eso hay una clave acá, que es el versículo 24, que dice, y con eso termino: y glorificaban a Dios en mí. Esos creyentes que no lo conocían a Pablo, como dice ahí, no era conocido de vista a las iglesias de Judea, esos creyentes se enteraron de lo que había sucedido con Pablo y sabía algo de la conducta de Pablo. Por eso dice que aquel que en otro tiempo nos perseguía, o sea, conocía que él era un perseguidor de la iglesia, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso es algo extraordinario, amados hermanos. Alguien que perseguía a la iglesia, que mandaba prender a los cristianos, que hacía un desastre, ahora predica la misma fe de los cristianos. ¿Y sabe lo que ellos hacían? Glorificaban a Dios en Pablo. Es decir, ellos reconocían la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios para salvación, que pudo transformar a un miserable pecador como Pablo, y que ahora estaba predicando el evangelio de Cristo. Para los creyentes eso es un gozo, es una alegría. Para usted, cuando usted ve a una persona, un delincuente, una persona que mataba, era muy perversa, de repente escucha el evangelio, el Señor le convierte a esa persona y ahora comienza a predicar el evangelio. ¿Qué causa eso? Gozo, alegría. Y glorificamos a Dios, decimos: gloria a Dios, esa persona que jamás imaginaba que se iba a convertir, y ahora se ha convertido, y más, ahora es un predicador, está predicando el evangelio. Por eso esos creyentes glorificaban a Dios, porque reconocían la obra de Dios en la vida de Pablo, en lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio del Señor, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es un poder que transforma a las personas y que ha transformado
la vida del apóstol Pablo y ha transformado nuestras vidas. El Evangelio ha llegado a nosotros. Hemos creído en ese mensaje que tiene origen divino, que nos ha transformado. Hemos recibido vida eterna. El Señor nos ha llamado. Por eso dice la Escritura que Dios, Él quiso salvar a las personas por medio de la predicación del Evangelio. Ese es el único medio por el cual Dios salva a los hombres. Por eso debemos predicar el Evangelio. Entonces, esos creyentes glorificaban a Dios, daban gracias a Dios por lo que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo, que fue una obra extraordinaria. Por eso dice, aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso solo hace Dios. Por eso damos gracias a Dios, porque la salvación es del Señor, de un principio a fin, y toda la gloria debe ser dada al Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, cuidado con el falso evangelio. Huya del falso evangelio. Y que el Señor nos ayude a ser como la iglesia primitiva, que dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Que Dios nos ayude a perseverar en la doctrina del Señor, que tiene origen divino. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por ese mensaje, por habernos hablado en este día. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos porque hemos recibido este mensaje que tiene origen en el Señor. Ruego, Padre, que este mensaje llegue a aquellos que el Señor quiere que llegue. Que el Señor bendiga a su iglesia y que podamos perseverar siempre firmes en la fe, en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio de Jesucristo, en la sana doctrina del Señor. Te alabamos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.